Bienvenidos a todos. Ahora vamos a estudiar la segunda sija de Parshas Lech Lecha, décimo tomo de Likutei Sijot, una sija que analiza diferentes ventajas y puntos, detalles de la circuncisión del Brit Milá. Esta parsha, al fin de la parsha, habla del Brit Milá de Abraham Avinu. Y hasta hoy en día, cuando hacemos un Brit Milá, decimos Lachnisto Brito Shel Abraham Avinu, que entra en el pacto, en el bris, en la circuncisión de Abraham Avinu. Entonces, por cuanto que viene de Abraham Avinu, se entiende por qué se hace un chico y en qué manera lo tenemos. Por cuanto que es una herencia de Abraham Avinu, ahí no importa la edad del chico, por eso se hace un bebé. Y también el chico es como Abraham Avinu, es lo mismo, porque en herencia hay un concepto que no hay transferencia. Cuando uno compra, hay el comprador y el vendedor. El vendedor se vende y se transfiere la cosa que vende al comprador. Acá en herencia, halágicamente, no hay dos personas, como una persona. Se tomó el lugar de la otra persona. Bemakom hamorish, hayoresh bemakom hamorish. Pero hay tres preguntas sobre esto. Tres preguntas. Primera pregunta, el Rambam dice, en Pirush HaMishnayos, en Julin, dice que los mitzvot que hacemos hoy son todos por Matan Torah. No porque los avot hicieron los mitzvot, hacemos la mitzvah. Entonces también Brit Milá no es por los avot, sino por Matan Torah. Segundo, hay un Medrash en Shir HaShirim que dice que los mitzvot de los avot son como un olor de aceite, pero el aceite mismo, el perfume mismo, son los mitzvot de Matan Torah. Entonces, la mitzvah de Matan Torah es mejor que la mitzvah de las avot. Entonces, ¿por qué decimos que es un Brit Milá que tiene que ver con Abraham Avinu? Y tercer cosa, no es más mejor enfocar que Hashem, la Achnito Birbito Shel HaKadosh Baruch Hu de Hashem, entramos en el pacto con Hashem. ¿Por qué decimos de Abraham Avinu? Porque es mejor de lo de Hashem. Para entender eso, hay que analizar algo. El Alter Rebbe trae en Shulchan Aruch que la entrada del alma es en el Brit Milá. La pregunta es, ¿cómo es? La entrada del alma está en la Brit Milá. Si ya tenemos la Gemara Nida que dice que cuando el bebé, el fetus, está dentro en medio del embarazo, ya está aprendiendo toda la Torah, ya estudia mucho. Entonces, ¿por qué decimos que el alma empieza a entrar cuando está en Brit Milá? Está mucho antes, parece. Entonces, acá vamos a entrar en un concepto muy, muy interesante y profundo cabalístico. Hay dos maneras como Dios conecta con la persona. Uno es a la parte espiritual de la persona y otro es al físico de la persona. Cómo Dios conecta con el alma y cómo Dios conecta con el cuerpo. Generalmente, Dios conecta con el alma, pero a través de Brit Milá empieza a conectarse con el cuerpo. La circuncisión es en el cuerpo mismo. Y esta es la ventaja de todos los mitzvot. Todos los mitzvot están conectados con algo físico, pero acá es mucho más que algo físico. Acá es en el cuerpo, hacemos en el cuerpo mismo un señal que todos ven que es un yudí. Y esto es mejor que Matan Torah, que los otros pactos de Arot Moab que hizo Hashem cuando entraron a Israel. Que ahí dice que estaban todos los almas estaban ahí y todos los futuras generaciones estaban ahí, porque ahí y también los que estaban ahí escucharon, pero no entraron en el cuerpo, porque ahí todos estos pactos se hizo con el alma como está separado con el cuerpo, no con el cuerpo, con el alma. Lo conectó el alma espiritual, el Nefesh Elokit, el alma divino con Dios. Pero el cuerpo todavía podía ser aislado, podía ser separado, no está conectado con este mensaje. Cuando uno escucha algo, no se hace parte de él.
Pero Brit Milá es al contrario. Brit Milá es que entra la persona. No tiene que ver cuánto sabes, cuánto entendés. Tiene que ver con la persona mismo, con el cuerpo, hasta aquí, el nivel más bajo. Por eso el Brit Milá es en el físico y cuando es un chico. Porque no tiene que ver cuánto entendés, qué nivel es tu Neshama. Es vos en tu materia, en tu cosa prima. Tu creación prima no tiene que ver con cuánta inteligencia tenés y qué espiritual sos. Según esto, vamos a entender por qué decimos que entramos en el Brit de Abraham Avinu. Explica Rav Mendel Merodach en el Sefer Pri Haaretz. ¿Y qué es la ventaja de Abraham Avinu? Nosotros, en nuestra historia, tuvimos miles de personas que sacrificaron y hicieron cosas increíbles para Dios. Explica el Mendel Merodach que él era la primera, que él era la primera que lo hizo. Por cuanto que él era la primera, es especial. Es especial, por eso es Abraham Avinu. El primero que superó todos los desafíos, culminando en la Akedah, sacrificar a su propio hijo. Esto lo hizo Abraham Avinu, eso lo hizo el grande, Ejad y Abraham. Todos los demás, por cuanto que vinieron después, ya tenían un antecedente para hacerlo. Pero todo este concepto de antecedente es en el espiritual. Cuando uno sabe que había alguien antes de él, o uno escuché que había alguien antes de él que lo hizo, ya se preparó el terreno. Pero un bebé, por ejemplo, que no sabe nada, no ayuda esto que antes de él también alguien tuvo un Brit Milá. No ayuda nada de eso. Entonces, el Brit Milá es como Abraham Avinu. El Brit Milá, el bebé, no tiene el apoyo de antes, porque para él ese es como el primero, porque no sabe nada, no tiene esta parte espiritual. Este es en el físico del cuerpo. También uno que se hizo ger, que se convirtió en judaísmo, todo lo que sabe ayuda al momento, pero el dolor del Brit tiene que ver con el físico. No porque el otro sentía dolor, me tranquiliza el dolor que tengo yo. Entonces el Brit Milá, todo el concepto, todo el ventaja de Brit Milá es que vos sos primero. Y esto es el ventaja de Abraham Avinu, el mismo ventaja. Por eso decimos, entramos en el pacto de Abraham Avinu. Según esto, se entiende algo más sobre el Brit. Se puede agregar otra dimensión. El Brit está conectado con el sufrimiento. La persona tiene que sentir el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque es algo natural que sufre, pero ¿por qué Hashem hizo que el Brit está conectado con el sufrimiento natural de la persona? Entonces la respuesta es, y más allá, hay opiniones, hay rabinos que dicen, si no se, parte de la mitzvah se tira el dolor y no se pone ninguna anestesia para sacar el dolor en el momento. ¿Por qué? Porque todo el mitzvah de Milá es conectarse con el físico. Hasta el sufrimiento hay que conectarse. Hashem está hasta lo más bajo, simbolizado en sufrimiento. Bajo el sufrimiento es como lo más bajo de la creación física, es cuando sufre. Hasta ahí llega también la conexión de Dios. Y ese es el pacto. Y ese es el pacto con Abraham Avinu. Entonces preguntamos, ¿por qué Abraham Avinu? Si tenemos otro mitzvot, porque acá estamos enfocando que Abraham Avinu era primero. Y Brit Milá es una mitzvah de primera, que no hay ningún antecedente que te apoye en esta mitzvah. Porque acá estamos bajando al cuerpo en una manera que todo lo que hicieron antes no ayuda. Lo mismo como Abraham Avinu. Y además de eso, llega hasta la parte más baja, llega hasta el sufrimiento. Y ahí también está Dios. Y la Neshama no tiene antes el cuerpo y la persona judío, como el judío, no lo tiene. Puede estudiar toda la Torah, pero esto tiene que ver con el alma. El cuerpo, su esencia, está conectado a través del Brit. Ahora termina el Rebbe con una enseñanza maravillosa. Una persona a veces dice, para hacer
lo que Hashem quiere, hay mucho sufrimiento. Y puede pensar por el sufrimiento que no hace lo que tiene que hacer. Tiene que mirar al Brit y decir, mirar esta mitzvah y decir, no por el sufrimiento freno, al contrario, es parte del pacto que tengo con Dios. Obviamente puede hablar con el que lo mandó, como el Rebbe que manda los shluchim para cambiar el mundo y decirle que es difícil, pero la decisión no es de él. Sufrir o no sufrir no tiene que ver de cumplir tu misión. Como el Brit Milá tiene sufrimiento, también puede ser que uno tiene sufrimiento cuando hace lo que Hashem quiere. Cuando uno toma esta decisión que va a hacerlo, aunque sufre, ahí también el sufrimiento va a salir también. Ahí también mismo, tomar la solución, la resolución, que voy a hacerlo, aunque es difícil, saca la dificultad. Y acá viene un punto muy interesante, si pensás. ¿Cuál es la manera como uno supera el sufrimiento? Es decidir que el sufrimiento no me va a cambiar. Shavua Tov.